Dale, nos peinábamos. Bienvenidos, bienvenidas. Ahí estamos admitiendo a todos. Ahí estamos entrando. A ver. Esperen que sigo admitiendo Hola, gente. hola, ¿qué tal? Buenas, buenas. Buenas, buenas. Esperen que sigo admitiendo más gente todavía. Así estamos todos y no dejamos afuera a nadie. Bueno, bienvenidos a este tercer desayuno de legales que nos toca esta vez. Nada, muchas gracias a todos por participar. Eh, y en este desayuno tenemos dos participantes muy importantes. Eh, Invitamos a Matías Matei, que es experto en autocustodia y en herencias en Bitcoin. Y lo invitamos a Juan Cáceres, que es abogado magíster en Derecho Tributario, ¿sí? Así que yo creo que va a ser esto un muy buen mix, porque algo que es muy importante y que empezamos a ver hace poco es que hay cada vez más personas y más empresas que tienen Bitcoin, ¿no? Como parte de su patrimonio, pero sí, muchas veces la discusión se queda en comprar o invertir, pero poca de la discusión se queda en cómo custodiarlo, cómo transmitirlo, en un montón de otras cuestiones, que es muy importante también para los abogados entenderlo todo esto. Entonces, voy a empezar por Matías, ¿no? Preguntándole, entonces, ¿por qué la autocustodia, ¿no? Cambia completamente la lógica de protección del patrimonio cuando elegimos invertir o tener Bitcoin. Y así arrancamos. Bueno, para los que conocen o no de Bitcoin, sin ir a ver muy profundo de las cualidades que tiene Bitcoin, entendamos que su principal característica, más que nada tocando acá la parte legal, es que es inconfiscable. Si yo tengo autocustodia, es inconfiscable. Es el único, llámenle bien, criptomoneda, activo que no puedo confiscar. Si yo hago una buena autocustodia, sea al nivel societario, sea al nivel de pareja, de empresas familiares, es inconfiscable. Es un activo que no existe un tercero, no existe gobierno, no existe institución, no existe hacker que pueda confiscar esos bienes. Y a partir de ahí empieza toda digamos, una trazada, digamos, en nuevas cosas para empezar a considerar en lo judicial, desde herencias, desde patrimonio societario, de patrimonio conyugales, desde empresas familiares, desde estos nómades digitales que tienen activos en conjunto, de eh, herencias con bloqueos de tiempo, sucesiones, contratos fideicomiso. Hoy está de moda la parte de empezar a prestar en colateral Bitcoin como garantía, como caución para poder hasta incluso tomar un crédito hipotecario o comprar una vivienda. Antes a lo mejor me hipotecaba en la vivienda, hoy puedo dejar hipotecado un Bitcoin. Entonces empieza a haber un montón de aristas, creo que ahí donde pueden entrar para usarlo como servicios o para considerar abrir el abanico a sus clientes en una escucha activa donde, o empezar a nombrar, mira, atendemos a cualquier tema de Bitcoin, porque también está esto donde el que tiene es muy privado de comentarlo y si no lo sabes, si no abrís ese espacio, no sabés las posibilidades de otras opciones que puedes tener. Bueno, genial. Ahí empezamos ya a introducirnos en el tema y ahora voy a pasar a Juan y le voy a preguntar, bueno, desde el punto de vista jurídico, ¿no? ¿Por qué representa un desafío para abogados, especialmente lo que es la planificación patrimonial y lo que son las sucesiones? Y ahí me echamos. Perfecto, espectacular. Bueno, primero que nada, saludar a todos. Como dijo Gaby, mi nombre es Juan Manuel Cáceres, yo soy abogado. Soy magíster en Derecho Tributario, con lo cual la parte de planificación fiscal es como un poquito el fuerte mío en el estudio. ¿Y cuál es esta vinculación de la cual Matías empezó a hacer una introducción y Gaby pregunta, principalmente para asesores? No quiero enfocarme solamente en abogados porque la planificación patrimonial es como una tarea multidisciplinaria, como nosotros llamamos. Necesitas la visión de un abogado, también en alguna parte de un escribano, con lo cual entender esta tecnología es importante para abogados escribanos y también para contadores. Entonces, este es como una
un trío, ¿no?, que se necesita para poder llevar adelante un buen trabajo de planificación patrimonial. Desde el punto de vista de la tecnología es importante entender que no solo, como bien destacaba Matías, Bitcoin es el único activo, él dijo activo digital, pero yo quiero ir más allá, es el único activo que bien custodiado, como destacó él, es inembargable o inconfiscable, y es la única forma de propiedad privada pura que existe, porque bien todos sabemos que la expropiación está reconocida en la Constitución Nacional y en la Constitución de todo el mundo. Entonces uno tiene una casa o una tierra, y que tradicionalmente para preservar el valor se adquirían tierras o inmuebles. Pero bueno, esto siempre está supeditado a que el Estado no quiera tu tierra, porque si no el Estado saca una ley y te quita forzosamente tu bien, tu activo. No es el caso de Bitcoin. Con el caso de Bitcoin, el Estado no podría quitártelo forzosamente si vos lo tenés, como dice Matías, bien custodiado, ¿no? En autocustodia. Ahora bien, es súper importante entender que tanto Bitcoin como algunos otros activos digitales ya son formas de propiedad, ¿no? Son propiedad digital. Entonces esto es muy importante entenderlo porque uno podría pensar, o las personas y profesionales que no están familiarizados con la tecnología dicen, no, bueno, es, lo digital no existe, bueno, es una cosa, es un intangible, pero en realidad la legislación, no solamente la legislación, sino ya previo a la legislación, las diferentes cortes de China, de Estados Unidos, ya reconocieron que Bitcoin es propiedad digital. También por eso la denominación, como algunos habrán escuchado, de lo que es Web3, en donde eh, es una forma pura de propiedad, a diferenciación de Web2, que lo que era Web2 era de las empresas. Web3 somos los verdaderos propietarios de ese pedazo de criptografía, hablando de Bitcoin o de cripto. Es importante entender esto para los abogados, contadores y escribanos que se dedican a la planificación, porque al momento a lo que principalmente hacemos es proteger patrimonio, ¿no? Proteger patrimonio de situaciones futuras o separar ese patrimonio de responsabilidad con ese patrimonio. Entonces, lo que un asesor en esta rama lo que tiene que hacer es planificar, elegir una estructura, un vehículo. Matías recién nombró algunos, como dijo, fideicomiso. Esas son figuras propias de la legislación argentina, es el fideicomiso, la sociedad anónima o la SRL. También vamos a hablar un poquito, si el tiempo nos permite, de cómo es el nuevo fideicomiso hereditario, ¿no?, que es una figura nueva del Código Civil que nos permite, que el Código Nuevo nos permite estructurar, pero también hay otras figuras que se utilizan en el derecho internacional cuando uno planifica, como son los trusts, que son parecidos al fideicomiso, y como son las holding, que son sociedades que se dedican a tener activos o a tener rentabilidad o a tener derechos y no tienen una operación. Básicamente lo que hace el asesor o el planificador patrimonial es buscar cuál es el vehículo societario o la estructura jurídica y fiscal para que el patrimonio quede protegido, quede separado, ¿no?, quede separado de las personas que lo van a integrar, y buscando la eficiencia fiscal. Eso quiere decir tratar de, dentro del marco de lo que permite la ley, pagar la menor cantidad de impuestos posibles o diferir el pago de impuestos hacia un futuro. Básicamente es eso lo que hace el asesor, pero bueno, vinculándolo con la tecnología es lo que nos permite como alojar bien un Bitcoin con una buena forma de custodia, pero también vincularlo con un vehículo jurídico. Por eso, y por eso está bueno que esté Matías y que haya un abogado en esta conversación, porque una cosa es el vehículo, una cosa es la estructuración jurídica de esta planificación, otra diferente es cómo lo vas a custodiar y cuáles son las herramientas y los procesos que vas a utilizar o protocolos para poder custodiar ese activo digital. Entonces, perdón Gaby por lo extenso, pero creo que está bueno diferenciar la planificación de la custodia. Entonces, en esta que yo decía trío que podés tener, podríamos pensar que necesitas una cuarta pata, que es la persona o el profesional que entienda de custodia y tecnología. Obviamente, si el abogado lo entiende, buenísimo, pero si no, el abogado puede apoyarse del contador o del escribano, pero también de una persona que entienda de custodia para poder armar
viste, una planificación acorde. Porque por eso yo digo, y ya termino, vos podés tener un buen vehículo y apoyarte en un PSAB, porque la ley te lo permite. De hecho, hoy, si tenemos el tiempo y podemos hablar de un poquito más en profundidad del tema, la ley te permite utilizar un PSAB para que vos armes esta estructura de la cual vamos a hablar, pero si al PSAB le pasa algo en 5 años, 10 años, 15 años, toda la planificación se va al tacho, por decirlo así. Entonces, vincular las dos patas es como fundamental en los tiempos estos que estamos corriendo. Sí, ahí qué importante lo que dijiste de pensar en estas cuestiones en largo plazo y no de acá a poquito, porque hoy está todo bien. Nada, todos sabemos que el ecosistema es hiper cambiante. Y ahí también, en función de esto, de que tiene que ser multidisciplinario, nada, desde la ONG lanzamos justamente a raíz de esto el departamento de autocustodia que está a cargo de Mati. Y mañana vamos a iniciar un curso de billeteras que creemos que es eso, súper importante porque muchas personas creen que con guardar la semilla en una caja fuerte ya resolvieron el problema. Y ahí le voy a decir a Mati, voy con la siguiente pregunta de, bueno, ¿por qué la custodia profesional de Bitcoin es mucho más que respaldar una semilla? Y esto lo vimos en millones de ejemplos que vienen. Nosotros tenemos una clínica de orientación legal inicial para víctimas de estafa y esto lo vemos casi semanalmente, así que nada, por eso recomendamos mucho que se anoten mañana en el curso de Mati. Y es eso, es solo resguardar una SID. A ver, voy a dar un dato curioso, pero a su vez contundente. O sea, va a haber 21 millones de monedas de Bitcoin, si queremos ponerle ese nombre de monedas. Hay 20 millones emitidos, aún así. Y de esos 20 hay 4 millones perdidos. ¿Sí? Y los perdidos son por errores humanos. El factor uno, lo que se conoce como el primer punto de fallo, es el error humano. Un mal guardado de SID, de las palabras, asociarlo a otros procesos bancarios o guardado digital en la nube, en un correo, en un papel. Hay un montón de variables que hacen que esa custodia vaya siendo cada vez más robusta. No es lo mismo tener un patrimonio de $1000 a personas que tienen quizás millones de dólares, es la realidad. No es lo mismo tener un patrimonio propio. Hoy hay bóvedas señuelos, está pasando mucho en Francia que hay coacción y coerción y secuestros para, para adquirir o pretender adquirir parte de esos bitcoins. Entonces existen ya mecanismos donde, bueno, puedo crear bóvedas, señuelos, nosotros decimos bóvedas, pero para que eso sea como un escape de salida y poder entregar algo que sí estoy dispuesto a perder. Existen multifirmas, imagínense sociedades donde hay socios que viven en distintas jurisdicciones, que aplican a distintas jurisdicciones, que tienen que firmar, si hay tesoreros, si no está ese socio, si ese socio mañana no está, si esa persona deja de existir, una incapacidad, un ACV, pierde la vida, un problema, repito, está todo bien en un matrimonio, pero mañana está todo mal. Entonces hay coerción también por parte de la pareja, donde a lo mejor había una multifirma 2 de 2 y hoy no te permiten sacar esos fondos o moverlos hasta que no haya un acuerdo judicial. Entonces, la autocustodia te blinda muchísimo de perder hoy tus Bitcoin. Ahora, hay un montón de variables y que van en función de la estructura patrimonial. No es lo mismo me quiero jubilar, esto es para ahorro, esto es para uso frecuente. Después entra la parte de privacidad, después entra la parte de anonimato de esas transacciones, que son todas cosas distintas. Entonces, hoy el mayor error es no custodio bien, pretendo, digamos, tener una llave, una semilla, 12 palabras, 24 palabras, algún mecanismo, invento mecanismos caseros, creo que voy diseñando cosas que a mí me van a resguardar y son los errores que después terminan haciendo que estos 4 millones se han perdido y ya son irreversibles y lo vemos todo el tiempo. Hace, que no me acuerdo, no sé, 6 meses atrás vimos un caso con Gaby de una mujer de 70 años que ya se daba por perdido y Gaby me pregunta ya por última instancia, le digo, Dame la oportunidad de abordar este caso y fue un caso donde se terminaron llenando huecos en la memoria de la persona para recordar cómo fue todo ese proceso durante años y faltaba una pieza en ese proceso. Entonces tal vez a veces no es una cuestión, o sea, puede ser una falta de digamos, puede ser negligencia, puede ser ignorancia, puede ser un mal proceso, pero a veces es
es no recordar esos procesos. Entonces hay procesos que se documentan, hay formas, hay fusibles, hay hasta herencias porque puedo en 6 meses, dispongo siempre de una llave y puede haber hasta un co-custodio futuro de esas llaves si todo salió mal. Si somos todos, siempre digo, mega torpes, el que heredaba era mega torpe también, y bueno, pero hasta puede haber una llave final para recuperar todo. Hoy están y existen esas herramientas. Antes era más complejo abordarlo, hoy hay soluciones mucho más amigables y siempre resalto en esto, no tiene por qué ser la persona técnicamente o una persona tecnológica. O sea, hoy hay cosas diseñadas para querer a alguien que no tiene ni idea de lo que es Bitcoin. O sea, que alguien abra un dispositivo, busque una persona para retirarlos y se terminó. Ni siquiera tenga que ingresar una contraseña. Entonces hay diseños súper robustos y hay diseños donde quien hereda, mira, quiero que abra un pendrive, un software, acceda a un dispositivo y retire lo que le tocó, sin conocer de Bitcoin. Después verá la persona si quiere tenerlo, lo quiere vender, quiere hacer lo que quiere hacer. Entonces creo que se adapta a cada medida y ahí es donde uno perfilando a la persona o al cliente y abriendo estas opciones empieza a entender que hay un mundo de alternativas también en la forma de custodiar. Y ahí sí, hay que educarse, hay que aprender al menos algunas cuestiones mínimas. Soy de los que la educación en Bitcoin nace 100% práctica. Uno puede dedicarle horas, como yo, o miles de horas al estudio, pero cuando haces algo práctico de 0 a 100 se fija muy rápido el conocimiento, te sacás los miedos, es como, y no es nada más difícil que entrar a un mercado pago, una forma de decir, o entrar al banco y tener que firmar una transferencia digital con un token. Son hasta cosas en algunos pasos más simples que esas. Solamente practicarlas, recordarlas, hacer los buenos ejercicios, se va por ese camino. Sí, y ahí eso, lo importante es que los abogados entendamos cómo funciona, porque yo me puedo apoyar en un profesional, en un departamento de autocustodia, pero aparte necesito ver todas las posibilidades, ¿no? Entonces, por eso en este desayuno, de repente está Juan, que es abogado, y Matías, que es experto en custodia, Mira, pues sí, hay que ser mundos que se te- hablen. te doy un caso mega curioso que pasó ahora, ¿no? El mes pasado, sí, fue en marzo. Una persona me dice, tengo la opción de hacer un divorcio anticipado. Digo, "Pero pará, o sea, ¿cómo un divorcio anticipado?" O sea, sí, tenemos Bitcoin en una pareja que viaja, las dos tienen una llave que, damos una bóveda que firman las dos personas, pero ¿qué pasa si mañana esa persona, en esto que hablamos, porque nos peleamos o por lo que sea, no me deja, no me firma y me impide mover mis fondos? O sea, mi patrimonio conyugal hasta ese momento me impide firmarlos. Entonces, ¿qué puedo hacer? O sea, porque queremos seguir teniendo en ese sistema donde sea algo de la familia mientras está todo bien, pero cuando está todo mal, si esa persona te dice no, no te firmo más y hasta que no acordemos esto y puede estar mega súper enojada, entonces existen sistemas donde quizás a los 3 meses de ocurrido un hecho que nadie quiere, se desbloquean esas firmas de forma individual. Entonces, al menos te va a permitir sentarte a negociar y decir, bueno, ya no puede haber una coerción de por medio y bueno, acá tenemos o retiro lo que le corresponde a cada uno o ya por lo menos se habilita un paso para evitar eso. Bueno, imagínense, yo tengo documentado más de 50 opciones aplicables a todo el tema de herencias, multifirmas y todos procesos legales en cuanto a custodia. Sí, por eso muy importante eso, entender las opciones y ahí voy a pasar de vuelta a Juan y preguntarle, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué riesgos legales aparecen cuando el patrimonio depende de una sola persona, ¿no? No, primero que nada, muchos, como decía Matías, o sea, y por eso también está bueno esta dualidad de decir, Matías dice, tengo documentadas las formas. Esas formas desde lo tecnológico, desde lo legal, no funciona exactamente así. No existe el divorcio anticipado, pero sí existiría cambiar el régimen, que esto lo permite el nuevo Código Civil, cambiar el régimen de dejar de ser una sociedad conyugal. Eso se hace por instrumento privado, eh, ante un escribano, y ahí podrías hacer como una separación de los patrimonios, pero no es un divorcio anticipado propiamente dicho, habría que vincular lo tecnológico con la figura que te permite la ley, hablando de la legislación argentina. Por eso
es importante entender de que cada legislación desde lo jurídico te va a permitir hacer tal o cual movimiento, más allá de lo que vos puedas hacer desde lo tecnológico. Ahora, como dice Matías, estas situaciones se producen familias, cada vez hay más familias que tienen un Bitcoin, medio Bitcoin o más. Me pasó con un abogado colega hace un año, de que también tuvo un conflicto con la mujer lo echó de la casa, él tenía su ledger en la casa y la frase en el pasaporte. Entonces, ¿qué pasaba? Él me dice, bueno, estoy totalmente fregado porque mi mujer no Y se nos trabó la mejor parte de la historia. Ahí venga volvió. a la casa. Bueno, cuestión. Van a saber, mientras se escuche la historia es lo importante. Entonces, ¿cuál era la solución? Digo, bueno, mira, si vos comprás otra Ledger, haces el onboarding y vos consiguieras la frase semilla, no hace falta que te den el dispositivo físico. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y podés acceder. Matías, Entonces digo, pedí el pasaporte con la semilla dentro. Bueno, le devolvieron el pasaporte al padre de mi colega roto sin la semilla. Entonces este es un caso, como bien decía Matías, en un momento está todo bien, en un momento puede pasar a estar todo mal. ¿Cómo hacemos para planificar y protegernos de esa situación? Nosotros, antes de que existieran herramientas como algunas que por ahí Matías va a comentar enseguida, establecíamos protocolos, ¿no? Protocolo en el cual el escribano tenga la semilla, tenga los accesos, al margen de que la ledger esté en una caja de seguridad, o la ledger o la Trezor o la billetera fría esté en una caja de seguridad, que el escribano sea quien tenga las semillas. Pero bueno, volvemos a tener el factor tiempo y humano, digamos, como un impedimento, como un problema, porque el escribano se puede prender fuego a la escribanía, o el escribano puede fallecer, ¿no? Y cuando uno planifica, lo hace en un horizonte de tiempo 5, 10, 15, 20, 30 años. Entonces creo que ahí es donde se mechan estas probablemente nuevas soluciones, para lo que sería planificación o herencia. Porque uno piensa herencia que decir, che, bueno, cuando me muera, pero yo lo puedo, el tema de la planificación patrimonial, un fideicomiso, uno lo podría armar para cuando mis hijos sean mayores de edad. Entonces se podría armar un fideicomiso en el cual cuando mis hijos todos cumplan 21 años o 25 años o todos se reciban, se vayan desbloqueando su activo. En este caso, un activo digital. Por ejemplo, un Bitcoin lo vas a armar de esa forma. No llegás a tener un supuesto de herencia hacia adelante y guardar y custodiando esa propiedad. Pero ¿qué pasa si el fiduciario que yo designo le pasa algo? Entonces ahí volvemos a tener esta situación que hoy por hoy la tecnología te ayuda a resolver. Creo que lo que es multisig funciona perfecto, pero hasta el caso que dice Matías. ¿Qué pasa cuando el otro firmante no está de acuerdo en dejarme disponer de los fondos? Entonces, está bueno entender cuáles son las soluciones que te permiten no llegar a esa situación. Por ejemplo, como dijo Matías recién, 3 meses, 5 meses, o cómo resolvemos un conflicto en el caso de necesitar disponer de los fondos, o soluciones intermedias que nos van a permitir, cuando se produzca el evento en el futuro que nosotros estamos planificando que se produzca, cómo liberamos los activos o cómo encontramos un tercero, que sería en el caso del fideicomiso, incluso en el caso de un fideicomiso hereditario, que sea el fiduciario que va a tener las llaves de acceso al activo. Entonces, estas son algunas de las contingencias que pueden darse, pero sí o sí necesariamente se van a dar situaciones en el futuro que vas a necesitar resolver, con lo cual deben estar contempladas en el momento inicial de la planificación. Cómo van a dispararse diferentes consecuencias y efectos depende de cuáles sean las condiciones que se van dando. Pero bueno, nada, vuelvo a lo mismo. Consecuencias jurídicas y humanas se van a producir necesariamente. Tenemos que ver cuál es la forma idónea para que, ya que desde lo jurídico se puede implementar y entendiendo que los profesionales conocen de tecnología, cómo haces para disminuir ese factor de riesgo en quién va a ser
custodio o quién va a ser el que va a detentar o holdear la frase de acceso, la frase semilla, pensando en un supuesto de esta naturaleza. También podemos apoyarnos en instituciones o PSABs para hacerlo, pero bueno, yo no confío mucho en el PSAB, prefiero buscar una institución que trascienda la frontera de Argentina, porque después las empresas quiebran, ¿no? Entonces, viste, ahí vas a volver a tener otro conflicto. Pero bueno, nada, perdón Gaby si me voy por ahí por las ramas, pero para hablar un poco de las consecuencias jurídicas. No, la verdad lo que comentás es súper interesante y encima me dejás siempre para las preguntas que vienen, ¿no? Porque, de hecho, el desayuno de legales pasados hablamos de las Treasury Company, mencionás las PCABs, entonces vemos un escenario donde más empresas e instituciones no tienen Bitcoin, o porque tienen los cripto de sus usuarios o porque están acumulando Bitcoin, y ahí es muy importante entender que un PCAB también tiene un sistema y un diseño de custodia y que tiene que ser importante, y que eso tenemos que ver a la hora de elegir, que pese a ver, en Argentina tenemos como más de 100 registros de personas jurídicas, bueno, ¿cómo son esos sistemas de custodia? Entonces ahí paso Matías de vuelta, es como, bueno, desde el diseño de custodia, ¿qué problemas aparecen? O cuando una empresa compra Bitcoin o resguarda Bitcoin o cripto de sus clientes, ¿no? ¿Qué pasa cuando las claves quedan en manos de un socio, un empleado o nada? ¿Qué recomendás en el sentido de resguardo de fondos que básicamente están haciendo eso, para ellos mismos o porque, de vuelta, soy un PCAB y les guardo a mis clientes, pero no dejo de resguardar? Yo creo que Bitcoin viene a mostrar a la humanidad esta posibilidad que es única y no existió digamos, en la historia, te diría, de la humanidad, donde mi dinero es mío, mi información puede ser mía y todo eso, o sea, ahí ya entran un montón digamos, de hipótesis, porque bien decía Juan. Bueno, yo puedo, a ver, puedo tener un escribano de confianza, pero si mañana al escribano de confianza le tocan la puerta y una entidad como, no sé, en España Hacienda, Arca, o porque está denunciado piden que por favor se le dé la información. Y la información la van a ceder. Entonces es tener que ceder a un tercero de confianza y ahí es donde yo deposito la confianza, pero cuán confiable es ese tercero de, bajo una determinada situación, dar información que me pertenece. Ahora, eso es indistinto si yo quiera tener los activos bajo mi custodia, porque si yo hoy te doy un dinero determinado, Bitcoin puede valer $1 millón, puede valer, no sé, en 4 o 5 años. Vamos a suponer que sucede. Entonces, lo que hoy tenés que vale 70, Va a mañana... valer, perdón, no quiero Sí, ser sí, bullish, sí, pero sí, va a valer un millón. para Juan y para mí va a valer y es como que no nos queremos ponernos tan fanáticos, pero entonces es en ese punto, lo que hoy tenés que vale 70, mañana vale 1 millón. Entonces, desde la información pública, y esto que también está pasando en España, por ejemplo, anda Hacienda dice, bueno, pero pará, ellos tienen información de lo que tengo y cuánto tengo. Y si mañana eso se puede vender, puede filtrarse, puede pasar a ser una exposición de riesgo, entonces ahí es donde entra la parte de privacidad. Yo puedo darte ese dinero en mano y vos vas a elegir, lo tengo en una caja fuerte del banco, lo tengo en una caja de ahorro del banco que sepan cuánto tengo. La caja fuerte ya no saben, pero dependo del banco que quiebre el banco, que me allanen, que me confisquen. Lo tengo en mi casa, lo tengo en varias casas, lo tengo en una caja fuerte escondida en el sótano donde nadie va a saber, armo cosas, señuelos. Entonces, lo que pensemos en el dinero tradicional, en el dinero fiat, es igual se puede diseñar en un esquema de custodia. Ahora, ¿a quién yo le brindo esa información? Sea escribano, sea un abogado, sea el fisco, esté en distintos circuitos, como estamos acostumbrados en Argentina, no todos los países manejan ambos circuitos, ya sabemos. Entonces, esa información, todo eso se puede diseñar, ¿está? Cuanto quiera mantener privado, cuanto quiera mantener público, cuanto quiera tener de disponibilidad frecuente, cuanto quiera protegerme de sucesos futuros. Existen todas esas opciones, por suerte. Uno quizás tenía ese pensamiento de que antes no estaba y hoy se puede estructurar y planificar y diseñar lo que uno quiera. Y es importante empezar a preguntar,
porque si no haces las preguntas exploratorias, no te entendés estos casos como yo decía, bueno, no existe, yo sé que no existe el divorcio anticipado, pero a los conceptos de tener estos activos de Bitcoin y no ser que nadie me pueda coercionar, y si esto queda entre dos paredes, entre la pareja, pero la pareja quiere protegerse sin un tercero de confianza, ¿cómo lo activo? ¿Cómo cómo llevo ese procedimiento? En una sociedad que está todo bien y mañana se funde y empieza o empiezo a tener mucho dinero y empiezan a activarse las personas, digo yo, los hijos de las parejas de mis hijos. Y ya empieza, me corresponde más, ustedes ya lo han vivido en la parte legal, me corresponde más porque fui el hijo que se ocupó, me corresponde más porque fui el que manejó la empresa de papá. Entonces, una cosa es cuando hay un peso específico de ese dinero y otra cosa cuando ese peso específico empieza a tomar mucha relevancia. Y ahí empiezan, ya sabemos, cuando hay dinero de por medio empiezan las acciones correspondientes. Entonces yo me tengo que anticipar a todo eso, tengo que dejar todos los mecanismos automáticos que no dependan de nadie, que no dependan de voluntades, de malas acciones, de malos actores, de imponderables, y me parece que eso es entender la custodia sin ser técnico, uno puede entender los conceptos y aprender a ayudar a resolver ese camino. Sí, tal cual. Y ahí un poco vuelvo a Juan y a la parte legal, ¿no? De decir, bueno, ¿y qué pasa con todo esto cuando no está planificado, ¿no? ¿Qué conflictos pueden aparecer? No sé si hay un cambio de socios, con divorcios, con la salida de un founder de una empresa y qué conflictos viste vos, nada, en cuanto a tu experiencia. Mira, antes de hablar de casos puntuales como el que comenté de la Ledger, eh, hay que entender una cosa. Los conflictos patrimoniales, societarios y hereditarios han existido siempre, ¿no? O sea, ¿se me escucha bien, Gaby? ¿Se me Sí, escucha? sí, sí, ahora sí. Digo, han existido siempre. Entonces, es bastante difícil porque el problema es humano generalmente. Como todos los casos que planteaba Matías recién, de que uno dice, che, me corresponde más, no, yo estuve más, yo estuve menos. Yo trabajé más en la empresa, pasa mucho, nosotros lo vemos mucho en empresas familiares, que hay un hijo que es el que siempre está trabajando y se queda al frente de la empresa, y por ahí hay dos o tres hijos que se dedican a vivir la buena vida, y después a todos le corresponde lo mismo. Entonces, esos son los supuestos que uno tiene que, cuando asesora, tratar de empezar a, ¿viste? Se arman protocolos para empresas familiares. Ahora, yendo al caso más por ahí resonante respecto de situaciones, ¿no? De estas patrimoniales, fue una de las primeras mineras, todos conocen o todos los bitcoiners saben quién es Craig Wright, que es quien se autopercibía Satoshi o que se autoproclamó Satoshi. Realizó una de las estafas más grandes. Primero que tuvieron una de las mineras más grandes a 2010, 2011, 12, y ahí hubo un gran caso en el cual fallece su socio y él le roba todos los bitcoins. Y ahí es uno de los primeros casos en donde Bitcoin por la Corte Australiana es reconocido como propiedad. Entonces, hablo de ese un caso puntual. Vos tenés un caso en el cual dos mineros consiguieron una inversión, llevaron adelante una operación gigante de minería, uno fallece, el otro le quita todo, le quita todos los activos. Entonces, a lo que voy, con esos casos prácticos también pasan en la vida real. Me acaba de pasar con un cliente que el papá tenía una agencia muy importante de autos en Estados Unidos y en Argentina, el papá fallece de un día para el otro, el papá medio informal, no tenía ni un papel firmado. Eh, Craig Wright es uno de los socios del otro, no quiero decir el nombre para no equivocarme, pero si lo buscan lo van a poder encontrar. Pero, ¿y qué le pasó? El papá no tenía un papel firmado, el socio americano no le atendió más a los hijos el teléfono. Entonces digo, esas situaciones las vamos a seguir viendo. Por eso lo importante es ver cómo nos podemos apoyar para la tecnología, nos ayude a prevenir esas situaciones, pero no las va a poder morigerar por completo, o sea, no las va a poder eliminar, porque el problema a veces es humano, ¿no? A veces el problema, un anticipo de una herencia mayor a la que corresponde porque hay un padre que tiene un hijo con un mayor, digamos, mayor afección. Me pasó en una empresa, una bodega que nosotros asesoramos,
el papá antes de morir en internado desheredó a una de las hijas y el resto de los hermanos metieron una causal de indignidad para desheredar. ¿Me entendés? Digo, esos conflictos son humanos, no tienen que ver con la tecnología. Me pasa ahora, estamos en un momento, un departamento ahí en Recoleta muy importante, que el padre se enamora de la que lo cuida y antes de morirse le cede la porción disponible, hace una donación de la porción disponible y después deja un montón de cosas para que la tipa desherede al hijo para que no reciba el departamento. Digo, el conflicto es humano, no tiene que ver con la tecnología. La tecnología, como dijo Matías, Bitcoin es inconfiscable, Bitcoin es absolutamente finito, punto de vista de la custodia. Entonces, ahora hay que apoyarse en algunas herramientas. Perdón que me estoy moviendo un poquito para, para, para poner a cargar la computadora. Hay que apoyarse en las herramientas que te permiten eh, morigerar esta situación futura de el acceso al activo cuando el evento que vos estás planificando se produzca. Entonces, me gustaría ver, yo conozco una de las empresas, me imagino que Matías va a comentar un poquito sobre la empresa, lo que hay que hacer es vincular a estas herramientas y a esta empresa con la correcta planificación, ¿me entendés? Por ejemplo, es muy normal también, no solamente en Argentina, sino también en el resto del mundo, cuando uno está estableciendo una estrategia de protección patrimonial, ¿no? Y hay ganancias que no son de fuente argentina, eso quiere decir, la actividad se lleva en el exterior, la renta es en el exterior, todo el esfuerzo es llevado en el exterior, es muy normal que se aloje esa ganancia o esa renta en una empresa del exterior. Lo que se utiliza generalmente son holdings, empresas holding, los destinos no importa, obviamente se busca un destino de que haya un beneficio fiscal. Entiendo que en Argentina esto se ha tratado de instalar las empresas offshore como algo negativo, no pagar impuestos como algo negativo, pero eso es parte de los beneficios. Por ejemplo, el caso de Uruguay. Uruguay, la actividad fuera de Uruguay la graba con un impuesto a la ganancia muy bajo, casi 0% o 1%. Ahora en El Salvador, bueno, algunos conocemos bien cómo funciona la legislación, vos Gaby sos una experta, te dan un beneficio tributario a la actividad o realizada o a las ganancias realizadas con actividades o empresas con activos digitales, activos virtuales. Y te dan un beneficio tributario sobre tu ganancia en Bitcoin, ¿no? Entonces, esa es una política que lleva adelante un Estado como El Salvador o una política de un beneficio como lleva adelante Uruguay. En Argentina yo creo que esto es lo que falta para la industria, para terminar de empujar a la industria un beneficio fiscal, un beneficio tributario. No sé si el 15%, el 5, el 10, no importa, tiene que haber un beneficio porque seguimos siendo muy caros desde lo fiscal. Entonces, ¿qué pasa? Si vos tu actividad la llevas afuera, la ganancia la tenés afuera. ¿Por qué la vas a meter a Argentina para pagar el 20, 30 o el 15% de impuestos, no? Vas a tener que pagar ganancias, vas a tener que pagar ingreso bruto, probablemente. Entonces, vas a tener que pagar sellos por esta planificación, vas a tributar sellos. Entonces digo, si vos tenés países, estamos pensando que estamos trabajando con tecnología que no tiene ningún tipo de frontera física porque las blockchain están en todo el mundo y podés mover el valor y el activo a la velocidad de la luz por todo el mundo. ¿Por qué vas a elegir un país caro desde lo fiscal para alojar tu ganancia o tu retiro, como decía Matías en un momento? Yo estoy pensando en que este Bitcoin va a valer $1 millón, lo voy a guardar para cuando yo me jubile. Imagínate en Argentina, vos lo adquiriste el Bitcoin en 70.000 o ponele en 20.000 y vale $1 millón y vos te querés jubilar y tenés que entrarle 150.000 o 200.000 al fisco. O sea, ¿cuál es el incentivo, no? Entonces estas son las cosas que pensamos los que planificamos patrimonialmente y tributariamente. Prefiero tomar un destino como El Salvador, prefiero armar una empresita en El Salvador, prefiero custodiar mi Bitcoin en El Salvador, gastarme 15.000, 5.000, $7.000 en esa estructuración y en el momento que yo haga mi exit con mi Bitcoin o con mis dos Bitcoin o con lo que sea, pagar 0% de impuestos porque la ley
me lo permite y me están invitando a que yo estructure mi patrimonio ahí. Entonces, no sé, Gaby, ni por qué estamos hablando de esto, perdón, porque me empecé a entusiasmar con el tema fiscal y empecé a vender El Salvador. Pero digo, esto es lo que tenemos que tener presente al momento de estructurar. Estas son las consecuencias que yo veo desde lo más grave, ¿no? No solamente el error humano, sino principalmente la contingencia fiscal extremadamente cara que es en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, nada, quería como ponderar un poquito de eso. Sí, ahí que hablas un poco de la contingencia fiscal, también hay una cuestión de los PSABs, algo que de Argentina, algo que piden mucho es que no son exentos al impuesto de los créditos y los débitos, ¿no? Entonces algo que la industria está apoyando justamente para poder equilibrarse con de repente una billetera virtual como Mercado Pago o Una algo. fintech. Sí, tal cual. Sí, 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 Y sí. después también preguntan, Totalmente, y eso, Gaby, es uno de los puntos fuertes que le pegan a la industria, pero por ahí, viéndolo desde el punto de vista nuestro, del retail, ¿no? O de las personas físicas que estamos ahorrando o invirtiendo o guardando nuestro futuro, el fruto de nuestra energía gastada, ¿no? Por ahí no nos pega débito y crédito directamente, pero lo mismo sigue siendo caro. Es un país muy agresivo desde lo fiscal. Es caro construir acá y es caro ahorrar y ganar acá, ¿no? Ganar dinero y tener los ahorros acá. Pero perdón, seguí, que no, ahí preguntan esto me que voy. un poco ya lo contestaste, que hay una pregunta del chat que dice, ¿hay estructuras legales transfronterizas que no estén atados a una jurisdicción, por ejemplo, Argentina? ¿Cuáles serían? Bueno, ahí dijiste un ejemplo de El Salvador, o no sé si querés agregar algo más. Lo hago muy cortito. La estructura es una cosa, el tratamiento, digamos, la legislación tributaria y el destino es otra. La estructura que se utiliza fuera de Argentina es el trust o la holding, ¿no? Holding, que es un tipo societario que no existe en Argentina, que es una empresa, una sociedad que se dedica a tener activos o a tener derechos. En Argentina, a la sociedad anónima podría darse el objeto social para que cumpla esto, pero bueno, no hay una ley de holding. En Uruguay sí, en otros destinos también. Otro vehículo que se utiliza es el trust. El trust es propio del derecho anglosajón, es parecido al fideicomiso. Es una estructura similar al fideicomiso, un patrimonio separado, diferentes personas que interactúan con el patrimonio. eh, y, y- y vendría a jugar similar al fideicomiso. Pero después tenés estructuras puntuales, ¿no? Como lo que son las Bitcoin Companies en El Salvador, que son compañías que se dedican a tener su tesorería en Bitcoin y el objetivo es custodiar esos Bitcoin y no tributan ningún impuesto. Entonces, eso como vehículos o estructuras. Ahora, después tenés cuál es la legislación que más te conviene para el objetivo que estás buscando y obviamente siempre buscando una legislación que te grave con pocos impuestos, porque ¿por qué te irías a un destino? Hoy por hoy no somos competentes desde el punto de vista tributario. Tenés Paraguay con beneficios fiscales, Uruguay con beneficios fiscales hace un montón de años, pero Paraguay es como la que viene empujando más fuerte en ese punto. El Salvador, BVI, Cayman Island, Panamá, Costa Rica, todos destinos de que te dicen, vení, trae tu activo, lleva tu actividad desde acá, llevarlo al resto del mundo, no te vamos a cobrar impuestos. Versus Argentina que te dicen, no importa dónde naciste, te vamos a cobrar impuestos. Si vos pasás por acá cerca, te vamos a cobrar impuestos. Si sos argentino, llevas la actividad afuera, te vamos a cobrar impuestos y te vamos a cobrar el 35, el 30, el 15. Entonces, bueno, pero bueno, eso como para diferenciar, Gaby, la pregunta. Una cosa son los vehículos de estructura, otra cosa la legislación que más te beneficia. Cada uno de estos trajes se hace a medida. Se hacen reuniones con el cliente para entender y después se hacen propuestas. Perfecto. Y ahí un tema que suele preocupar mucho a los abogados, a los contadores, ¿no? Es como, bueno, ¿cómo es el control? Entonces ahí paso a Matías y le pregunto cómo se puede mostrar técnicamente que una empresa, por ejemplo, sin revelar, tiene Bitcoin, tiene esa posesión de los Bitcoins. Eh, yo creo que sean privadas, no, pero sí, a ver, se pueden auditar con una llave pública, o sea, es como,
Llevándolo a términos de una cuenta bancaria, tus datos para entrar y hacer transacciones en tu cuenta bancaria lo vas a tener vos. Ahora, el Arca hoy puede acceder a tu número de cuenta corriente, a tu caja de ahorro en dólares, o caja de ahorro en pesos y ver esa información. Entonces, la llave pública es información que te da una billetera que puede exponerse y revela, lo que hablamos, revela privacidad, no revela seguridad. O sea, no me expone, ¿no?, a ser más o menos seguro, sí expone a cuánto tengo. Y hay varias estructuras en cómo también armar esas llaves públicas. Yo podría tener un patrimonio que sí quiero declarar y que quiero que sea visible o quiero que tenga una estructura y un marco regulatorio. Podría haber otra parte de ese cajón y un cajón que está escondido en mi casa donde no lo expongo. O sea, una misma billetera puede tener eh, varias bóvedas, algunas visibles, algunas no tan visibles, si no quiero tampoco ser tan complicado, tan técnico, pero sí, o sea, para auditar desde un lugar contable, desde un lugar jurídico, existe la llave pública para documentarla o dejarla plasmada en un documento. Si después uno la cambia en el medio, tendrá que informar ese cambio para que siga siendo auditable y para que sea verificable. Y eso es o sea, es público. Ya, hoy yo con la llave pública de cualquier persona que está acá, entro a un navegador web y lo pongo y puedo ver cuál es la tenencia de esa persona. Es tan simple como eso para auditarlo. No es, digamos, de acceso inmediato, no es algo que uno tenga que pedir un permiso, estar pidiendo un requerimiento, notificar, no. Si ya está comunicado, es tenerlo en el enlace en algún lado, entro, abro y audito y ya hay software que pueden hacer hasta hacer toda una trazabilidad hacia atrás del origen de esas monedas o esas transacciones. Y ahí voy a pasar una pregunta que hay en el chat que en realidad los involucra a los dos. Voy a empezar por la parte de los smart contracts y después voy a ir para Juan para el tema de la legalidad, ¿no? Sergio pregunta si es legal dejar un documento firmado que establezca lo que sucede en un smart contract. Ahora vamos a ir a esa parte de la pregunta. Y después dice, suponiendo que dos personas que son socios puedan dejar establecidos lo que suceda en un supuesto conflicto sobre el destino de los fondos de custodia compartida. Ahí nos querés hablar un poco de Liana y de estas posibilidades. Sí, a ver, Liana es un software de código abierto. Cuando uno dice código abierto es gratuito, entonces cualquiera puede bajarlo e intentar configurarlo, básicamente. O sea, es abierto al mundo, me refiero. Hay varios, está en un chat, hay otras empresas. En un caso así hay muchas opciones, pero una opción rápida, uno dice, bueno, yo tengo un sistema de multifirma 2 de 3, o sea, dos personas necesitan firmar esos dos socios. La tercera, ¿por qué? Porque la tercera quizás es una firma que queda en una caja fuerte del banco por un problema que alguno de los socios pueda tener. Mañana el socio está imposibilitado, está de viaje, tuvo, no sé, un accidente, está internado, no quiere, lo que suceda, pierde la llave, hay una variable que deja fuera de la ecuación a ese socio. Hay una tercera llave siempre disponible como auto backup de esos socios, con conocimiento de esos socios. Ahora, si el socio dice, mirá, mañana sucede algo y yo quiero dejar estructurado que mi parte pueda ser heredada bajo una no prueba de vida de mi lado, o por lo que fuere, quiero que esto ya haya un heredero, no sé, mi pareja, mis hijos o tantos hijos. Bueno, se puede estructurar en el tiempo hasta 12 meses, desde cero, o sea, desde un día hasta 12 meses, 13 meses, 14 meses, depende un poco el tiempo que se conoce como verificación de cada transacción, porque es por bloques. Se puede estructurar en ese tiempo una o más opciones. Puedo dejar una opción a 3 meses, que también me puede servir como autorrespaldo. ¿A qué voy? Los socios pierden todo. No sé, lo que fuera, podría decir, hasta una confiscación de dispositivos, bienes y documentos. Y te llevan las palabras, te llevan los dispositivos, se te llevan los ordenadores, o sea, todo lo que tenías construido, no lo tenés más, ¿sí? Pero tenés una llave heredera, tenés esa llave que tenés esperando 3 meses de que suceda esto, donde te va a poder permitir acceder automáticamente a esos fondos cuando se cumpla ese tiempo. Entonces te sirve como respaldo de cualquier
opción futura, sea familiar o sea empresarial. Y si querés estructurar herederos de ambas partes, lo mismo. Ahí dirás, bueno, esto le pertenece a A, esto le pertenece a B, o A, B y C, y será ejecutable dentro de los 6 meses o al año. Y ahí uno empieza a diseñar esas bóvedas. Son automáticas, o sea, no depende ni de la voluntad de la persona, ni que del otro lado haya un conocimiento técnico. O sea, solamente es diseñar, entender, preguntar, hacer preguntas incómodas, a veces abrir el juego a comentar otros casos porque te va a pasar o puede pasar donde diga, mira, yo no quiero que mi hermana o mi mujer, mi hermana heredera o mi mujer sepa qué patrimonio tengo. Quiero que solamente herede en el caso de que suceda algo, pero no quiero que sepa cuántos Bitcoin tengo adquiridos de una forma que a lo mejor no lo sabe y va a pasar. Ahora, ¿cómo estructuro eso si a mí me pasa algo sin conocimiento de esa persona? Que llegue el día D y que la persona pueda, bajo un sobre de un escribano o almacenado a un lado, recibe las instrucciones y accede por tiempo a esos fondos, o los hijos, o quiero que hereden mis hijos sin que pasen por mi mujer. También están esos casos, o sea, casos hay un montón. Hay personas que quieren que un heredero, porque no tienen familia, haya un heredero como un hermano, una hermana, me ha pasado y quiero que herede, pero no quiero que tenga conocimiento de cuánto tengo, porque es mucho el patrimonio. Porque si coercionan a mi hermana y la secuestran a mi hermana, y si el marido de mi hermana atenta contra mí para quedarse con esa herencia anticipada. O sea, por eso digo, el peso específico de ese dinero y cómo ayudar a estructurarlo puede tener, o sea, no es lo mismo hoy del potencial que pueda tener en varios años. Y ahí es como uno estructura hacia futuro esas supuestas bóvedas señuelos, ejemplos. Hoy las bóvedas señuelos están muy de moda porque se construyen de forma tal que sean tan igual a un escenario real. O sea, se construye una bóveda con un patrimonio de un 10% y el resto con todo el patrimonio, pero está construido, teatralizado, armado, orquestado de tal forma que al momento de una coerción o una coacción, vos te sabés todo, todo de memoria, no vas a cometer errores bajo ese supuesto. Y lo que vas a entregar es lo que sabés que está al alcance de tu mano y quizás algo más profundo que es como un camino oculto que solo cambia una palabra. Entonces hoy se diseña o se arma de una forma tal que sea tan parecido, porque yo no tengo que cometer el error bajo una situación de estrés de ofrecer todo lo que tengo. Ni yo, ni mi familia, ni mis hijos, ni nadie. Entonces se construyen esas cosas, aunque uno no crea, se entrenan a las personas o se ayudan a entender esos hábitos y esos comportamientos. Bueno, hiper importante lo que decís porque muchas veces se confunde el hecho de querer el anonimato con una cuestión de porque estoy haciendo algo ilegal. Y quizás no estoy haciendo nada ilegal, solo quiero resguardarme a mí y a mi familia, ¿no? Que eso es muy importante. Y ahí, bueno, vuelvo a Juan con la primera parte de la pregunta. ¿Es legal dejar un documento firmado que establezca lo que suceda en un smart contract? Sí, ahí te respondo, pero quería hacer Un doble esta clic. doble mirada de lo que estaba explicando Matías, que está buenísimo, me encanta, y conozco a esta empresa por él me la introdujo hace un tiempo y me parece espectacular, pero fíjate qué interesante, obviamente nosotros los bitcoiners somos un poco anarquistas, ¿no? Queremos privacidad y propiedad privada, ¿no? Y al Estado que no se meta en nuestra propiedad privada y nuestra privacidad. Por eso no me gusta ponerme en el rol, porque yo estudié impuestos porque no me gusta que mis clientes paguen impuestos y porque odio los impuestos. Lo que pasa es que después cuando le tenés que decir a un tipo, no, mirá que hay que pagar, que me pasó con Gaby la otra vez, que viste, yo te explicaba, no quiero parecer un fiscalista, pero mira, tenemos que tener cuidado con esto, con esto, con esto. O no me gusta la regulación, pero trabajo mucho en regulación y viste, y le tengo que decir a nuestros clientes en la parte de compliance o en la parte, en esta vinculación con el regulador, guarda que hay que hacer esto, hay que hacer esto, hay que mostrar esto, hay que hacer aquello y todo, parezco el enemigo. Pero está bueno ponerse en este rol para que todos, principalmente los profesionales, como que tengan bien esta visión. Yo comparto lo que hace esta empresa y lo que plantea Matías, me parece excelente porque uno tiene que poder disponer de su activo como quiere y decir, che, ellos van a heredar así, mi hermanastra va a heredar, mi hijo que se portó con el traste no, mi esposa menos. Bueno, poner un ejemplo.
Pero fíjate lo interesante de que estos protocolos funcionan, como dice Matías, open source. Ahora, la ley no lo permite, digamos, la ley sí lo permite, pero si el juez echa mano a esta herramienta, va a decir, no, ese Bitcoin que vos le diste a tu hermanastra no es para tu hermanastra, es para tu esposa. ¿Me entendés? Y la mitad del otro Bitcoin es para tus hijos que no te dieron nunca pelota. Entonces, ¿viste cómo es esta contraposición de lo que la tecnología te permite hacer, que nosotros entendemos que es justo, porque a mí me encanta eso, y soy un defensor de esta herramienta, pero fíjate que la legislación hoy por hoy tuvo una evolución, ¿no? En el buen sentido, y hoy por hoy la porción que vos podés como disponer es de un tercio de tu patrimonio, antes era de un quinto, pero estamos yendo a un supuesto en el cual yo dispongo del 100% de mi patrimonio y digo, va para él, y si el juez, si alguien me abre una sucesión, me trae la herramienta a la sucesión, obviamente después hay que ver si la trazabilidad te permite, ¿no? Y hay que ver qué tan open source es la empresa para ver si alguien logra dar con la empresa para que te diga, che, dame la información. Pero digo, la legislación no te lo permitiría. Entonces, si bien la herramienta es espectacular, la ley no apoya esa forma de planificación en el sentido de que vos tenés, viste, lo que es la legítima, cierta capacidad de disponer de tu patrimonio. Fuera de eso, podrían, viste, traerlo a la sucesión. Después, cómo se implementa desde lo jurídico es otra cosa, porque una cosa es, che, yo puedo hacer esto, puedo traer el Bitcoin a la sucesión y que se reparta, y después los jueces se le cruzan los ojos, nadie sabe ni cómo mandar un oficio a Tether, mucho menos ni a Binance, ni nada, entonces pues no se puede implementar. Pero digo, es interesante ver cómo la tecnología te permite hacer cosas que la ley hoy por hoy no te apoya. Y bueno, y yendo a la pregunta que me comentabas, Gaby, sí, vos podés dejar establecido en un contrato diferentes situaciones en un smart contract. Ahora, esas situaciones van a estar siempre limitadas por lo que es la fuerza mayor, ¿no? La fuerza mayor o la imprevisión. Esto quiere decir, si el smart contract no está auditado, si el smart contract no tiene mucha seguridad, vos podés decir, no, mira, yo pongo en este contrato de que si el Ethereum que hay en ese smart contract, alguien lo saca, vos me lo debés. Pero bueno, debería estar limitado por la fuerza mayor, porque si el contrato fue atacado, fue vulnerado por una falla de seguridad y el contrato no estaba debidamente auditado por las empresas que hacen auditoría de smart contract, como, bueno, algún unicornio que hay acá en Argentina, digo, y bueno, ahí tenés una limitante. Entonces vos no podés contemplar todas las situaciones. Ahora, sí vos podés dejar algunas situaciones establecidas en un contrato para que, depende de qué es lo que pasa en el smart contract, alguien sea responsable o no de esa situación. Pero me parece que toda esta limitante debería estar, y si no, yo como contrapartida de ese contrato, si no estuviera en ese contrato y fue un ataque externo, lo litigo el contrato y digo, che, mira, esta situación se produjo por un evento externo o fuerza mayor. O Vitalik agarró, vendió todos los Ethereum, se fue el precio a uno y cualquiera pudo manipular el contrato. Obviamente, nadie va a venir a atacar por un Ethereum Smart Contract, ¿no? Pensemos en situaciones con mayor cantidad de flujo. Pero básicamente, Gaby, como a la respuesta, vos podés establecer por un contrato tradicional físico ciertas situaciones sobre ese smart contract, pero creo que estas limitantes hay que tenerlas presentes. Bueno, y ahí qué importante lo que vos decís, porque es nosotros como abogados lo que tenemos que hacer es resguardar lo que tiene el cliente y poder planificar, o sea, si yo quiero firmar un documento, qué riesgos pueden llegar a suceder. De vuelta, si todo sale bien, nosotros casi que ya está. Ahora, el tema es qué pasa si todo sale mal, y por eso tan importante desde la ONG que como abogados entendamos qué riesgos existen. Pero para eso tengo que estudiar y tengo que capacitarme. Por eso tan importante el taller de billeteras que va a dar mañana Matías, que va a empezar mañana Matías. No dura tampoco, no es tan fácil, pero es muy, muy importante. Y ahí un poco hablando sobre riesgos, y también paso a Mati, y de paso digo, hay un desayuno de legales que hicimos que lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Todos estos desayunos se suben en el canal de YouTube de la ONG, que habla específicamente del tema de la computación cuántica, pero preguntan, ¿no?
acerca del riesgo sobre los tenedores de los activos virtuales, ¿no? Y el desarrollo de la computación cuántica en materia de seguridad. Así que ¿qué nos puedes decir más allá de que pueden ver todo un desayuno que hicimos? Sí, sí, es un tema muy largo, o sea, la respuesta simple es no se preocupen, no le va a pasar a Bitcoin, o sea, Bitcoin tiene vida propia y cuando esto ya nació empieza a haber desarrollo detrás, hace mucho tiempo que hay desarrollo, ya hay testeo de soluciones post-cuánticas, llamémosle, y hasta precuánticas que ya se están estudiando. Entonces Bitcoin siempre se adaptó, hace 17 años que no deja de funcionar y hay. Ahora, una buena práctica para quienes no entienden o entienden un poquito, a veces es simplemente migrar una transacción hacia otro tipo de CBUs, para hacerlo más entendible, de direcciones donde eso ya queda no expuesto a ser atacado. ¿Sí? Entonces yo podría, al menos si me preocupa, quitar eso de mi conciencia, y bueno, estoy ahí, estoy parado en este tipo de billeteras o direcciones, esperando a que estas soluciones se implementen. ¿Sí? Más allá que no creo que vaya a pasar, hay muchos campos de ataque, ya sea farmacéutico o ataque, me refiero a desarrollo de esta computación cuántica, armamento, financiero mucho más rentable que atacar a Bitcoin, porque darse un tiro en el pie, cualquiera que ataque va a llevar a que esto no funcione y para qué lo van a atacar de algo que después no lo van a poder usar monetariamente, entonces tiene medio esa parte como contradictoria. No así otras criptomonedas, o sea, pero Teoría bueno, el de resto juegos. son shitcoins, claro, la teoría de juego, básicamente a volver a las bases. Sí, ahí muy importante la última aclaración y la repito de vuelta que hizo Mati. En caso de Bitcoin, de vuelta, no todas las blockchains son iguales y no todas las blockchains tienen la misma seguridad y resistencia a vulnerabilidades y ataques. Así que no solo porque estamos en Bitcoin en Argentina, sino porque es algo fáctico de la realidad que no todas las blockchains tienen la misma robustez. Por eso siempre es muy importante entender qué blockchain cuando hablamos de determinados activos virtuales. Y bueno, ya llegamos a la hora, así que vamos a ir cerrando y les voy a preguntar primero a Juan y después a Mati, si un abogado quiere empezar a asesorar a sus clientes que tienen Bitcoin o activos virtuales, ¿qué es lo primero que debería entender para no cometer errores graves? Voy con Juan y después con Lo primero es Mati. hacer la diplomatura. Lo primero, no sé si se me escucha bien. Lo primero es Sí. anotarse en la diplomatura de Derecho y Criptografía de la ONG o Derecho y Economía de la ONG, es como lo primero. Y lo segundo, empezar por donde creo que tiene que empezar toda persona y todo abogado, leyendo el white paper, creo que es lo primero. Obviamente después vas a empezar a entender más de tecnología, después habría que leer el white paper de Ethereum, ¿no? Entonces, para ir a las bases, para entender de qué va la tecnología y de ahí empezar a escalar. Creo que lo principal es entender Bitcoin, cómo funciona. Si uno no entiende Bitcoin, viste que estamos hoy por hoy en una etapa que hay algunos Ethereum nativos que entienden Ethereum y no conocen Bitcoin. Creo que lo importante es entender toda la tecnología. Para entender toda la tecnología tenés que entender cómo se crearon, cómo se creó la primer blockchain, cuál fue el objetivo y después ir viendo cómo fue evolucionando. Después de ahí, paso a paso, obviamente ir viendo qué hacen los abogados que trabajan en la industria, también está bueno, pero bueno, toda esta información está en la diplomatura de la ONG, que está buenísima, así que obviamente invito a todos a que se puedan sumar. Y desde ahí, el abogado cripto está bueno que sea como un abogado cabeza en una empresa en el sentido de que es un poco generalista, tiene que entender un poco de todo, pero después tenés que tener una rama fuerte, ¿no? En los que trabajamos en la industria, yo tengo mi pata fuerte es lo tributario. Después entiendo un poco de lo que es compliance, entiendo obviamente un montón de societario, eh, entiendo de planificación, de estructuración, pero bueno, hay una pata en la cual después vos te tenés que defender mejor, ¿no? Pero después entender un poco de todo es la mejor forma de asesorar y después armar buenos equipos porque es imposible que un solo profesional sepa de todo. Entonces, tener buenos
partner que sean o un contador o alguien que entienda de compliance, alguien que tenga los registros o los antecedentes en compliance para poder hacer los trabajos. Es como que es una tarea multidisciplinaria. Entonces, pero bueno, creo que empezar por el principio eh, es lo que corresponde, que es leer el white paper, entender Bitcoin y de ahí empezar a entender el resto de los activos digitales con una base sólida. Mati, Yo voy más a los bifes, es como que Argentina no tiene una idiosincrasia de conocimiento financiero y creo que para entender a Bitcoin, a ver, leer el white paper, o sea, todo nos va a llevar a buscar en esa madriguera, pero es usarlo, es tenerlo, es practicarlo, primero porque les va a cambiar un montón la forma de verlo, de pensarlo y de entenderlo, les va a dar otra mirada como usuario y para poder después entender también los miedos de sus clientes, o sus potenciales clientes y de todo lo que se viene. O sea, uno habla del usuario, pero tesorería, lo que es Treasury, está tomando mucho volumen en el mundo. O sea, empezar a las empresas a tener Bitcoin para tenerlo como parte de su patrimonio, de su tesoro, de su economía financiera. Los bancos son quizás los más atrasados y todavía esa parte no explotó, o sea, y está por explotar y todos los productos que van a venir a través de los bancos. Entonces, si yo lo puedo entender como usuario, soy un usuario, empiezo a tener mis pequeños Bitcoin, entender que en 3 pasos puedo comprar con pesos, puedo custodiar, puedo escalar mi custodia, puedo empezar a planificar, es más fácil, creo que para ustedes entenderlo. Y eso es práctica, o sea, es hacerlo, usar, practicar, o sea, y es ir a cien los por bifes. ciento 100%. Sí, 100% Mati, apoyo eso, me quedó ahí colgado, pero es como vos decís, con leer el white paper solo no vas a hacer mucho, tenés que, por más poquito que sea, empezar a interactuar con la tecnología. Así que adhiero totalmente a lo que decís. sí, así que bueno, por eso tan importante, anótense en el taller de Mati de mañana, vayan al diplomaturio, o sea, lo más importante es capacitarnos, porque si no Aparte de nos... aclarar, perdón que aclaro algo, para que ustedes tomen conciencia de este curso que yo voy a dar en España, o en los referentes, que somos pocos, valen de 800 a 1000 euros para arriba, o sea, a este nivel, o incluso más. Y no sé si a este nivel, nosotros 100% práctico, van a aprender a tener una billetera, a respaldarla, a verificar el respaldo, a armar hasta una multifirma, y no tienen por qué tener conocimiento técnico. Entonces Ah, en eso realidad es, sí, lo van a adquirir con vos. lo van a adquirir, o sea, lo puede tomar cualquier persona, eso es lo que está bueno. Y en el medio quedarán, bueno, quedarán baches, pero a partir de ahí es en qué, y ya les queda como una herramienta súper robusta y entender y compartir en grupo, jugar con las firmas, ahí van a encontrar los errores, o sea, se enriquece mucho este tipo de cursos, realmente. Bueno, perfecto. Bueno, muchas gracias a los dos por participar. Este desayuno está siendo grabado, así que se va a subir seguramente a fin de semana en nuestro canal de YouTube. El 17 de abril tenemos otro desayuno específicamente sobre la regulación de Paraguay y los cambios que hubo. Nada, va a estar un director de la Cámara Fintech Paraguaya explicándonos todo lo que está sucediendo, así que también los esperamos. Y bueno, los esperamos también que nos sigan en las redes, que participen en las actividades y básicamente eso, que se capaciten. Así que Juan y Mati, muchísimas gracias por estar y bueno, y nos vemos en los próximos desayunos. Gracias. Dale. Bueno, gracias a Muchísimas todos. gracias a todos. Muchísimas gracias, un gusto a todos. Feliz día, nos Adiós, chao, vemos. chao.